Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya en el día 3 de la cuarentena por coronavirus, continuamos con el tema de nuestra materia, ¿sí? Lógica y epistemología de las ciencias sociales para la Universidad de Lanús. Obviamente no sabemos cuándo se reanudarán, cuándo comenzarán los encuentros presenciales, así que bueno, mientras tanto yo trato de ir avanzando en la exposición de los temas por esta vía, se los subo al aula virtual y luego nos arreglaremos sobre la marcha, ¿está bien? Yo les había comentado en el video anterior, en la presentación general de la materia, que la lógica se ocupa de ofrecernos criterios, estándares para distinguir entre buenos y malos argumentos, ¿no? Entre buenos y malos modos de justificar una conclusión a partir de premisas, ¿no? ¿Y por qué hacíamos esto? Bueno, algo que yo les mencionaba la vez pasada es que los seres humanos no solamente decimos cosas, no solamente emitimos nuestras opiniones, expresamos nuestras creencias, sino que también damos razones para justificar por qué creemos lo que creemos, ¿no? Entonces podemos decir cosas tales como hay que legalizar el aborto, o cosas tales como hay que respetar el aislamiento social para enfrentar el coronavirus, o podemos decir cosas como Maradona no es un buen director técnico, ¿sí? Pero además de emitir esas opiniones, podemos justificar esas opiniones por medio de razones, ¿sí? A veces en lógica decimos que un trozo de lenguaje, como esos tres ejemplos que les mencioné recién, que es susceptible de ser verdadero o falso, es una proposición, ¿sí? Hablamos de proposición y no de oración, porque por ejemplo, dos oraciones en distinto idioma pueden tener el mismo significado y por lo tanto expresar la misma proposición. Y entonces vamos a decir que la lógica se ocupa de cómo justificamos unas proposiciones a partir de otras, ¿sí? De cómo ciertas proposiciones pueden brindar mejores o peores razones para justificar otras, ¿sí? Entonces, a aquella opinión, por caso, que queremos justificar, fundar en razones, en el marco de un argumento la vamos a llamar conclusión, y aquellas otras proposiciones sobre la base de las cuales vamos a justificar nuestra opinión las vamos a llamar premisas, ¿sí? Esta relación de fundamentación entonces está en el punto de partida de lo que la lógica analiza, que son, decíamos, razonamientos, ¿correcto? Entonces, fíjense lo siguiente, que es lo que da lugar a la utilidad de una disciplina como la lógica. Cuando nosotros discutimos con alguien, podemos decirle, eso que vos expresaste, esa opinión es falsa, ¿sí? Pero también podemos decirle algo diferente, relacionado, pero que no es exactamente lo mismo. Podemos decirle, eso que dijiste no está bien justificado a partir de tus razones. O sea, no está bien apoyada tu opinión en las razones que das. O, en otras palabras, tu conclusión no se sigue de tus premisas, ¿sí? Un ejemplo que me vino a la cabeza muy rápidamente de esto, de alguien con quien no acuerdo en absoluto, pero que justamente está haciendo esto que les estaba mencionando, que es criticar argumentos de otras personas, es lo que le responde, creo que por Twitter, Amalia Granata al presidente Fernández a propósito de la cuestión de la legalización del aborto, ¿no? Amalia Granata reconstruye el argumento de Alberto Fernández diciendo algo como lo siguiente, diciendo, usted, presidente, dice que el aborto, pese a que está prohibido, sucede igual y que entonces hay que legalizarlo, ¿no? Y ella responde, las violaciones, los femicidios, la pedofilia también suceden pese a que están prohibidos y no por eso los vamos a legalizar, ¿no? Fíjense que lo que está diciendo ella es, de cierta premisa, a saber, el aborto, pese a estar prohibido, sucede igual, no se sigue la conclusión que quiere sacar el presidente, a saber, hay que legalizar el aborto, ¿correcto? Ella no está diciendo que la premisa sea falsa. De hecho, le está concediendo que la premisa es verdadera, que la premisa, pese a que el aborto está prohibido, el aborto sucede igual, es verdadera. Lo que ella está diciendo es, incluso si yo te concedo que esa premisa es verdadera, de eso no se sigue que yo te tenga que aceptar como verdadera también la conclusión, a saber que el aborto debe ser legalizado. ¿Correcto? Vamos a volver sobre este ejemplo en un momento, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es la clase de cosa que está haciendo Amalia Granata ahí. Está criticando un razonamiento diciendo que no es un buen razonamiento, ¿sí? Que su premisa no es un aval suficiente para su conclusión. ¿Está bien? Bueno, entonces, si la lógica se tiene que ocupar de analizar cosas como esto, ¿no? De analizar cosas como el desacuerdo de Amalia Granata con Alberto Fernández y tantos otros desacuerdos que podemos tener respecto de razonamientos, ¿de qué manera lo hace? O sea, ¿de qué depende o en qué nos apoyamos para decir
que ciertas premisas son o no buenas o suficientes o probatorias para cierta conclusión, ¿no? ¿En qué consiste este análisis evaluativo? Lo primero que tenemos que tomar en consideración cuando nos formulamos esa pregunta es que rápidamente el panorama de la disciplina se nos va a dividir en dos grandes enfoques, algo de lo cual les mencioné la vez pasada, ¿sí? Vamos a tener un enfoque deductivo y un enfoque no deductivo, también conocido como inductivo en el sentido amplio de la palabra inducción. ¿Está bien? Entonces, en el caso de la deducción, que resulta por lo general bastante menos problemático, al menos en el nivel en que vamos a trabajar nosotros, que es un nivel introductorio, ¿sí? Para el enfoque deductivo, lo que tenemos típicamente son herramientas formales, ¿sí? Por medio de las cuales respondemos la pregunta que se hace el enfoque deductivo, a saber si es el caso o no que en caso de que la premisa o las premisas de cierto razonamiento sean verdaderas, la conclusión tiene necesariamente que ser verdadera también, ¿sí? Disponemos de ciertos mecanismos formales, por ejemplo, el mecanismo de las tablas de verdad, de la lógica proposicional, que nos permiten responder unívocamente esta cuestión, ¿sí? Si el razonamiento es tal que en caso de que aceptemos las premisas tenemos que aceptar necesariamente la conclusión, lo cual, dicho de otra forma, quiere decir que la conclusión está contenida en las premisas, ¿sí? Si la respuesta es que pasa eso, entonces el razonamiento es deductivamente válido. Si no pasa eso, o sea, si la conclusión no está contenida en las premisas, el razonamiento es deductivamente inválido, ¿sí? Quizás simplificando un poco, podemos pensar que muchas veces, o al menos en la forma en que se lo presenta, las sentencias judiciales pretenden ser una consecuencia deductivamente válida de una norma y de cierta información fáctica, ¿no? Por caso de la norma, a todo aquel que mate a otra persona se lo condenará a 8 a 25 años de prisión, y del enunciado fáctico, Juanito mató a otra persona, ¿sí? De esas dos premisas se seguiría de modo deductivamente válido la conclusión: Juanito debe ser condenado a 8 a 25 años de prisión, ¿correcto? ¿Sí? Podemos mostrar, mediante ciertas herramientas que vamos a ver más adelante, que no hay forma de que yo acepte las premisas y rechace la conclusión, que eso sería contradictorio, ¿sí? Porque la conclusión, en cierto sentido, que supongo que ustedes intuitivamente percibirán también, está contenida en las premisas. Entonces, si yo, por ejemplo, porque soy el abogado de Juanito, quiero negar la conclusión Juanito debe ser condenado a 8 a 25 años de prisión, tengo que negar alguna de las premisas, ¿sí? Porque las premisas implican de un modo deductivamente válido la conclusión. Entonces, el enfoque deductivo se va a manejar alrededor de esa pregunta, la pregunta por la validez o la invalidez, ¿sí? No se va a preguntar, a diferencia del enfoque no deductivo o inductivo en sentido amplio, por una cuestión más laxa, tal como en qué grado, con cuánta fuerza las premisas avalan la conclusión, ¿sí? Esa es una pregunta, por así decirlo, más laxa. No es a todo o nada como la pregunta de la lógica deductiva. ¿Está bien? Bueno. Y entonces, mientras para el enfoque deductivo tenemos estos mecanismos formales que podemos encontrar en cualquier manual de lógica, acerca de los cuales hay cierto consenso, en el enfoque inductivo o no deductivo, la situación no es tan clara, tan inequívoca, ¿sí? De hecho, muchas veces nos pasa que encontramos en los manuales de lógica que cuando abordan el problema de los razonamientos desde un enfoque inductivo, se ocupan de cuáles son formas habituales de malos razonamientos, ¿no? Que tratan bajo el título de falacias informales. Por ejemplo, falacias de apelación a la mayoría, falacias de autoridad, etcétera, etcétera, pero sorprendentemente no se ocupan de abordar desde un enfoque no deductivo cuáles serían buenos argumentos, ¿no? Entonces se genera una asimetría curiosa en la cual parece que cuando adoptamos el enfoque deductivo podemos hablar de razonamientos buenos y malos, pero cuando abordamos la lógica del enfoque inductivo, solamente podemos hablar de los razonamientos malos y no de los buenos, ¿no? Nadie dice esto explícitamente, pero a veces llama la atención eso cuando notamos el peso que tiene el análisis de las falacias en algunos manuales de lógica. Pienso, por ejemplo, en el manual clásico de Irving Copy, ¿sí? Pero bueno, por suerte, no siempre es así, no todos los textos de lógica informal se ocupan únicamente de estas llamadas falacias informales, sino que también tenemos textos que abordan criterios para determinar que un argumento puede ser analizado no deductivamente como bueno, como aportando buenas razones para su conclusión, ¿sí? Y de hecho es necesario esto porque la mayor parte de nuestros razonamientos
no son tales que puedan salir bien parados de una prueba a todo o nada, como es la prueba de validez o invalidez, ¿no? Muchas veces nuestros razonamientos no son tan concluyentes, ¿sí? Y más bien lo que necesitamos en consecuencia son criterios para decir, bueno, está bien, esto no es deductivamente válido, pero fíjate que las premisas le dan cierto apoyo a la conclusión, ¿no? Un primer tipo de argumentos de este tenor, del cual les quería hablar, y que es el primero que encontramos tratado en el texto que ya les subí al aula virtual, el texto de Douglas Walton, son los argumentos por analogía, ¿sí? Son argumentos que funcionan diciendo más o menos lo siguiente, diciendo el caso 1 y el caso 2 son similares en general. Del caso 1 podemos aplicar con verdad cierta propiedad A, podemos predicarle cierta propiedad A al caso 1, esas serían nuestras dos premisas, y como conclusión de esas dos premisas decimos, bueno, del caso 2 también podemos predicar con verdad A, ¿no? ¿Me siguen? Porque sabemos que uno y otro son similares, y entonces si al 1 se le aplica A, al 2 se le va a aplicar A también. Un ejemplo que circuló el año pasado que podríamos pensar es el ejemplo de las Islas Chagos o archipiélago de Chagos, aparecen denominados de ambas formas, en relación a Malvinas, ¿no? Entonces si decimos, premisa 1, el caso del archipiélago de Chagos y el caso de Malvinas son similares en general, y premisa 2, la ocupación británica de Chagos es ilegítima, premisa que a su vez se fundamentaría en el hecho de que la ONU condenó la ocupación británica de Chagos el año pasado, podríamos sacar de esas dos premisas la conclusión, la ocupación británica de Malvinas también es ilegítima. ¿Me siguen? O sea, la diplomacia, en ese caso, argumenta analógicamente diciendo, bueno, si se sigue esta ilegitimidad, si se aplica esta ilegitimidad al caso de Chagos, ¿por qué no aplicarla al caso de Malvinas, que es muy similar al del archipiélago de Chagos? ¿Correcto? De hecho, en ambos casos está involucrado el Reino Unido, entre muchas otras cuestiones. Ahora bien, el punto que nos señala Douglas Walton, en este texto que les compartí, ¿sí? Texto que, debo decirlo, no está traducido al castellano, pero del que dispongo por generosidad de la doctora Florencia Rimoldi, de una cátedra de pensamiento científico del CBC, de una traducción gratuita para uso de docentes y estudiantes. Sí, lo que nos dice es, bueno, fíjense que cualesquiera fenómenos que tomemos, vamos a poder decir que se parecen en algún sentido y que no se parecen en otros sentidos, ¿no? De modo que hablar únicamente de analogía no puede ser suficiente, ¿no? Porque yo puedo, de cualesquiera cosas, decir, bueno, sí, esto se parece respecto del aspecto A, pero no se parece respecto de los aspectos B, C, etc., ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que nos dice el autor? Y lo que ustedes van a después profundizar con su propia lectura del texto, es que el peso del argumento por analogía depende no solamente del hallazgo de aspectos en los cuales el caso 1 y el caso 2 se parecen, sino también de demostrar la relevancia de esos aspectos en los cuales se parecen y mostrar que esos aspectos en los cuales el caso 1 y el caso 2 se parecen son más relevantes que los aspectos en los cuales no se parecen, ¿sí? Uno podría decir, y aclaro, no soy especialista en el tema, solo estoy usando esto a título de ilustración, que el caso de Malvinas y el de Chagos no son relevantemente similares porque, por caso, la separación que hizo el Reino Unido de Chagos respecto de las Islas Mauricio fue en 1965, mientras que en el caso de las Malvinas la anexión fue en 1833, de modo que en un caso y en el otro, que la población actual pueda ser descrita como población implantada, va a variar mucho, ¿sí? En un caso o en el otro. Entonces uno podría decir, bueno, existe un aspecto en el cual los dos casos son muy diferentes, ¿sí? Pero lo que tiene que hacer el que use el argumento por analogía para decir que son relevantes es que hay otros aspectos, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que tanto las Malvinas como Chagos fueron separados de una unidad territorial por parte de un imperio colonial, etcétera, etcétera, que esos aspectos en los cuales sí hay similitud son más relevantes que los aspectos en los cuales no hay similitud, ¿sí? De esto va a depender entonces la fuerza del argumento analógico. Y de hecho podemos ver esto mismo en el argumento de Granata en respuesta a Alberto Fernández, ¿sí? Si ustedes lo piensan, el argumento por un lado funciona por la negativa, ¿no? O sea, lo que ella está haciendo es criticar el razonamiento de Alberto Fernández, diciendo de tu premisa no se sigue tu conclusión.
Pero también se puede decir que ella está presentando su propio razonamiento, no solamente criticando el de Alberto, sino presentando su propio razonamiento cuya conclusión sería no se debe legalizar el aborto, y cuyas premisas serían, la primera, el aborto es relevantemente similar a casos tales como la violación, la pedofilia, etc. Y la segunda premisa sería, en casos como la violación, la pedofilia, etc., no estaríamos dispuestos a legalizarlas pese a que la prohibición no impide que ocurran, ¿no? Entonces el argumento de Granata no solamente depende de la segunda premisa, que supongo que es más o menos trivial, nadie la atacaría, sino también de la primera, que es mucho más polémica, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo Amalia Granata para decir no se debe legalizar el aborto depende de una primera premisa implícita que es el aborto es similar en aspectos relevantes, ¿no? En aspectos que son importantes a cosas tales como la violación, la pedofilia, el femicidio, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí está todo el kit de la cuestión, porque uno podría decir, bueno, lo único que tienen en común el aborto por un lado y todos estos crímenes por el otro es que unos y otros son prácticas que están prohibidas en el Código Penal, pero son muy diferentes en una serie de otros aspectos. ¿Sí? Alguien podría decir que el aborto, por ejemplo, no daña a ningún ser humano porque un embrión no es un ser humano, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso a su vez nos llevaría, predeciblemente, a toda una serie de otras discusiones. Pero en cualquier caso el punto no es darles una respuesta concluyente acá acerca de si Amalia Granata o Alberto Fernández están argumentando bien o mal, sino ver cuáles deberían ser los criterios a partir de los cuales analizar un argumento por analogía. ¿Sí? Walton nos está presentando, como les decía, el criterio de la relevancia de los aspectos en los que se da la similitud, ¿sí? Y será entonces a partir de eso que sabremos qué clase de evidencia adicional tenemos que presentar para reforzar nuestros argumentos analógicos o qué clase de falta de evidencia le podremos reprochar a un interlocutor cuando sea nuestro interlocutor el que nos presente un argumento analógico con el cual nosotros no estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, nos despedimos por ahora. En el próximo encuentro, virtual o presencial, veremos otro tipo de argumentos mientras ustedes leen sobre este en el texto de Walton, y les dejo como tarea que piensen, si se les ocurre, para después compartir en nuestra aula virtual, algún otro ejemplo de argumento que proceda por medio de analogías. ¿Sí? Me despido por ahora, que tengan buenas tardes o cuando sea que estén viendo esto. Abrazo.